Hola, ¿qué tal, amables amigos? Yo soy Miguel Rodríguez Cerda, a nombre de nuestro equipo de periodistas, columnistas y demás colaboradores de esta edición. Es un placer saludarlos este lunes 14 de octubre de 2019 desde la redacción de Realpolitik Televisión en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, México. Desde luego para darles a conocer el más importante concepto sobre las más acertadas críticas y el análisis de la política local, nacional e internacional sobre los acontecimientos surgidos durante la semana. Denigrantes, indecentes, vulgares y antipolítica, las expresiones de Miguel Barbosa en un acto público. Pero los castigó Dios. Chimalapas, la invasión silenciada. La colonia Laureles entre la diferencia y el olvido. Dejan morir a niños con cáncer. Se prenden los focos rojos con la tortura y el asesinato de un agente de investigaciones. Un numeroso grupo de salineros van contra Pemex. Y por supuesto, al final de este noticiero de análisis, tendremos nuestra cartelera cinematográfica con la actuación estelar del político más barbaján de la semana. Quédese con nosotros. Pues un día como hoy, pero del año de 1526, se celebró en nuestro territorio entonces de la Nueva España el primer matrimonio católico entre los indios que presentaban serias dificultades, ya que muchos de ellos tenían más de una mujer. Ante esta situación, el Papa Pablo III declaró que la mujer legítima debía ser aquella con que primero se había unido al hombre. Muchos pícaros infieles de hoy anhelan que todo hubiera seguido igual como estaban los indios en un principio. En fin, vayamos a los comentarios de nuestros especialistas. Yo gané, me la robaron y los castigó Dios. Una frase que estamos escuchando durante todos los días. Esta fue en efecto una de las más aberrantes estupideces políticas de Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, al referirse a las elecciones de 2018, en las que, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral de dicho estado, había obtenido el triunfo Marta Erika Alonso, de filiación panista, para obtener la gubernatura de aquella entidad, quien desgraciadamente falleció 6 meses después, tras desplomarse su helicóptero en el que viajaba junto con su esposo Rafael Moreno Valle. Barbosa dijo textualmente lo siguiente: para llegar a ser gobernador, yo hago alegorías de muchas cosas y digo, fue el sitio de Puebla. 19 meses nos tardamos para llegar al 2 de junio de 2019 y la lucha a machetazos porque no nos querían extinguir, pero no pudieron detenernos a todos los que ganamos el 1 de julio de 2018 porque yo gané, me lo robaron y Dios los castigó. Como es de comprenderse, Miguel Barbosa, por supuesto, estaba haciendo vulgar alusión a la muerte del matrimonio Moreno Valle y Erika Alonso, y desde luego, como usted ya sabe, se echó encima a todos los medios de comunicación. Esta enorme sandez la dijo durante la participación que tuvo en el primer informe de la alcaldesa de Huejotzingo, Angélica Alvarado, evento en el cual casi nadie aplaudió su garrafal expresión propia de una persona ebria, careciendo de la más absoluta sensibilidad diplomática y política hacia otras personas, sean quienes fueren y hayan sido lo que hayan sido. Sin embargo, horas después, la alcaldesa Angélica Alvarado tuvo el buen juicio de borrar esta basura de verborrea cuando de antemano ya estaba siendo publicada en las redes sociales. Ese es el modo de expresión pública del señor Barbosa, uno de los más dormilones cuando estuvo en la actual curul como senador, y por si esto fuera poco, el señor Barbosa altaneramente, mejor dicho, dijo que de ninguna manera va a pedir disculpas, que se queden sentados esperando. Yo no daré disculpas porque dijo que sus expresiones fueron simplemente de la cultura popular. Imagínese usted. Por otra parte, la tortura y el asesinato de un agente estatal de investigaciones en Santiago Xanica ha prendido los focos de alerta en las corporaciones policíacas, cuyos elementos se sienten sin respaldo por parte de sus superiores, quienes cómodamente manejan el peligro desde sus escritorios.
Las autoridades, por su parte, han decidido poner freno a las agresiones contra policías que ya se han vuelto una constante, pero yo les pregunto, ¿cómo? Lo ocurrido en Santiago Xanica, Oaxaca, en donde fue torturado y muerto este agente presuntamente por los habitantes de ese municipio, quienes, escudados bajo las siglas del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, CODEDI, marca un alarmante foco de alerta. Los hechos acontecieron en el marco de la instalación del Consejo Municipal Electoral y el registro de candidatos a la presidencia municipal electoral. Lo anterior se constituye como una abierta provocación y desafío a la autoridad, y si las instituciones policíacas son dominadas por la violencia sin ningún método de defensa, ¿qué podemos esperar los ciudadanos que estamos confiados a que estas corporaciones, que a cada momento son sometidas fácilmente por la violencia, nos protejan? Lo peor del caso es que los mismos comuneros de Xanica admiten veladamente haber asesinado al agente estatal al asegurar que fue en defensa propia, es decir, 1 contra 1000, lo cual suena bastante pueril. Y por si lo anterior fuera poco, también golpearon y prácticamente secuestraron a 2 policías estatales, los cuales permanecieron desaparecidos durante varias horas. El agente asesinado se dice que aprovechó su día de descanso para acompañar a su esposa, Aida Hernández Moreno, a registrarse para participar como candidata a la presidencia municipal de Santiago Xanica. La dejó en los trámites electorales y regresó a la ciudad de Oaxaca, y en el camino fue interceptado por sus agresores, quienes lo torturaron y luego lo abandonaron ya sin vida. En otros aspectos se dice que en nuestro México, en nuestro país, aparte de las toneladas de corrupción que hemos padecido durante décadas, este gigantesco ente diabólico parece pavonearse a carcajada batiente de todas sus víctimas, es decir, los mexicanos, como resultado de 2 últimos descubrimientos, de los cuales quizá usted ya esté perfectamente enterado. Pues con toda la investidura del descaro y la burla, el señor Carlos Romero de Champs, líder acusado de corrupción del sindicato petrolero, fue captado en su cantina favorita disfrutando de una deliciosa bebida embriagante ante los ojos de todo México. Una elegante cantina en donde, según se afirma, se negocian los grandes acuerdos políticos, tal vez, por ejemplo, de cómo acabar con la pobreza. En tanto se saborea un exquisito coñac cosecha 1800 para inspirarse mejor y poder resolver los problemas del país. En este exclusivísimo lugar asisten personajes tales como Diego Fernández de Ceballos, Manlio Fabio Beltrones con su elegante reloj de 600,000 pesos. Esa cantina la han convertido en su propia cava. El elegante don Carlos Romero se encontraba acompañado de 2 personas jugando una divertida mano de dominó entre grandes risas y volutas del humo del cigarrillo, como emulando el poema del brindis del bohemio. Pero bueno, el paño de lágrimas que nos consuela a quienes fuimos saqueados de lo que es nuestro es que, como se recordará, en el mes de julio pasado, los abogados del señor Deschamps tramitaron un amparo para evitar que el líder petrolero fuera detenido, pero al final de cuentas esto no procedió, ya que don Carlos no tenía girada ninguna orden de aprehensión, pese a que hasta el día 17 de mayo de 2019 sumaban ya 19 denuncias por corrupción en Pemex, tanto en contra de Romero Deschamps, así como en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector de esa empresa paraestatal. En fin, así se manejan las cuestiones pseudopolíticas entre algunos pseudopolíticos. Bien, pues esto sí que resulta sumamente triste y grave. Dejan morir a niños con cáncer. Escuche usted esta historia. Marianita Pérez, una niña de 7 años que padecía anemia aplástica, falleció el pasado 5 de julio por falta de medicamentos para su tratamiento. Por otra parte, al pequeño Luis Fernando Reyes le detectaron cáncer en la retina en enero de 2018 y gracias al desabasto de medicamentos se quedó sin terapias durante mes y medio. Como consecuencia, los tumores crecieron y perdió la vista.
Frente a estas historias verdaderamente trágicas, la Secretaría de Salud no tiene respuestas, mientras que cientos de padres de familia viven en la incertidumbre y el temor de perder a sus hijos. La falta de rumbo del sector salud en los primeros 10 meses del gobierno federal ha causado terribles daños colaterales, como es la muerte de niños con cáncer, que son las principales víctimas del desabasto de medicamentos. Lo anterior es un tema para el cual el secretario de Salud aún carece de respuestas. La pregunta es, ¿cómo se garantizará la cobertura universal del sistema de salud para todos los mexicanos con un débil aumento presupuestal de apenas el 4%? No sabemos tampoco qué avances hay en el proyecto prioritario de crear el Instituto Nacional de la Salud y Bienestar, el famoso INSAB, el cual, según dicho proyecto, fusionará al IMSS y al ISSSTE. Bien, en una palabra, ignoramos cuándo se regularizará el abasto de insumos y medicamentos, evitando con ello más muertes de niños en el caso de cáncer infantil. En otras cosas, los Chimalapas, en donde prevalece la invasión silenciada. En efecto, 8 años han pasado desde que el gobierno de Chiapas decidió invadir legalmente, entre comillas, 160,000 hectáreas del territorio de Santa María y San Miguel Chimalapas, una de las zonas de mayor biodiversidad del continente, y a pesar de los reclamos para que se detenga esta acción ilegal, por su parte los consejeros jurídicos del gobierno de Oaxaca, Hugo y Ángel Alejo Torres, que más bien han brillado por su gran ignorancia o perversidad, así como Octavio Senil Tinajero, han venido actuando en contra de Oaxaca, según denuncia el Comité de Defensa de los Chimalapas. Se ha perdido la controversia constitucional que debiera ser lo contrario. Van ganando los intereses de los talamontes neolatifundistas y madereros que siguen avanzando en territorio oaxaqueño, y son los chimas los que se tienen que enfrentar a esto, denunció Miguel Ángel García Aguirre, coordinador regional en el Istmo de Tehuantepec. Han pasado más de 7 años y no ha habido ningún avance, está todo atorado o silenciado. Tanto el gobierno de Gabino Cue y el actual de Alejandro Murat han escogido consejeros jurídicos que han hecho todo lo posible por perder el caso, porque Oaxaca pierde la controversia constitucional. Tanto el Congreso del Estado como los ciudadanos deben exigirle al consejero y de frente que explique en qué estado se encuentra la controversia, según finalizó Miguel Ángel García Aguirre. Bueno, pues ahí les va otra más de la simpática y graciosa señora llamada impunidad. Y aquella hermosa frase filosófica de los tontos que dice: en México no pasa nada. Así es, en efecto, como un boom de agua helada en el rostro, resulta que en la pantalla mágica de las redes sociales, como es el caso del Twitter, apareció sorpresiva e inesperadamente la imagen del ilustre joven del copete Enrique Peña Nieto, con el objeto de aclarar digna y honrosamente a todos los mexicanos que él vive en México y que no tiene ninguna intención de mudarse a otro país. Textualmente, estas fueron sus palabras: ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro lo siguiente: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México, dice Peña Nieto, y agrega por otra parte: no tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país, finalizó Peña Nieto en su conmovedor mensaje de Twitter. Un mensaje que sin lugar a dudas nos llena de alegría a muchos mexicanos que estábamos sumamente preocupados por saber de este joven en dónde se encontraba y sobre todo con qué malas compañías se juntaba. Sin embargo, como es sabido, hace algunos días se dio la noticia en uno de los periódicos de la Ciudad de México que Peña Nieto en efecto había adquirido una propiedad en España para vivir allí, pero eso fue negado por el propio expresidente.
Por otra parte, se sabe que existen varios audios que fueron grabados entre los meses de septiembre y noviembre de 2017, en donde se revela que fueron extraídas grandes sumas a Pemex para financiar precisamente la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Y otro de los recuerdos que nos viene a la memoria es de que antes de dejar el gobierno, el propio Peña Nieto manifestó que al término de su sexenio se iría a vivir al Estado de México, de donde era originario y al cual gobernó de 2005 a 2011. Además dijo que viviría de sus ahorros, que quizá ganó con su heroico esfuerzo y el sudor de su frente. Así están las cosas. Y otra de las sorpresas cotidianas es que un numeroso grupo de salineros arremeten contra petróleos mexicanos. Lo anterior se desprende debido a que hace 2 años un derrame de hidrocarburos en las instalaciones petroleras provocó la contaminación de los mantos salineros y ahora la paraestatal se niega a reparar los daños, en tanto que la Fiscalía General de la República se ha declarado incompetente para fincar responsabilidades. Unos 700 productores de sal de la cooperativa Costa del Marqués, en voz de su dirigente Raúl Gallegos, han advertido que llevarán a cabo acciones contundentes contra Pemex por contaminar los mantos salineros que han generado una pérdida de 20,000 toneladas de sal. De acuerdo con las declaraciones de su dirigente, el primer derrame de hidrocarburos se registró el 7 de septiembre de 2019 durante el sismo de 8.2 grados en el ducto que comunica con la Mano Boya número 3 en la costa oaxaqueña. Después, un segundo derrame se registró el pasado 9 de octubre, mismo que fue considerado como el más devastador, con graves efectos de contaminación que se extendieron hasta los límites de Huatulco, afectando a las especies marinas y consecuentemente a los bancos de sal. Y bien, amables amigos, en la edición número 422 de esta su revista semanal Realpolitik, de la cual estoy mostrando la portada, usted podrá leer además los interesantes artículos Simples delincuentes de Alfredo Ríos Camarena y Llamado a la acción anárquica de Beatriz Pajés, además de las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Escaparate político de Felipe Sánchez Jiménez y El patíbulo de Alberto Hunda. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda los invita para que sigan con nosotros en este su noticiero Realpolitik Televisión a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y por supuesto a través de nuestro correo electrónico que es realpolitik2013@hotmail.com. Invita a sus amigos para que lo hagan. Somos un foro abierto al análisis y a la crítica con la más absoluta verdad en los hechos más trascendentes acontecidos durante la semana. Y así, amables amigos, ya para finalizar, tenemos mucho agrado en presentar en este día nuestra cartelera cinematográfica La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es una película basada en el cuento de hadas original de Jean-Marie Le Prince y protagonizada por Emma Watson, Dan Stevens y otros actores más. En una nueva versión que desearíamos realizar, nos han sugerido nuestros seguidores que en esta cinta actúe en el papel estelar como la Bella, Angélica Alvarado, guapa y digna alcaldesa de Huetzingo, Puebla, y como la Bestia, el primer actor, ya se imaginarán quién, con sus grandes declaraciones en la muerte de la gobernadora y su esposo. Y así tendremos la nueva versión de La Bella y la Bestia. Así que, hasta la próxima.